Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Magali Olivera, soy editora de Ambulante y quiero darles la bienvenida a este conversatorio titulado Delegar Cuidados. Este conversatorio sucede en el marco del documental Al extranjero, que es una gran película que si no han visto les recomiendo que todavía lo hagan. Está en www.ambulante.org. Y bueno, quiero comenzar por agradecer a Cervecería Cucapá y a Bar Misil por su apoyo para hacer posible Ambulante en Casa. También quiero agradecer a Cátedra Bergman y a Casa del Lago por su colaboración en la realización de este conversatorio y por supuesto agradecer a nuestras dos invitadas, que además de colegas son grandes amigas, entonces estoy muy contenta de presentarlas, son Aranza Luna y Alejandra M. Vázquez. En un momento voy a pasar a hablar más de su trayectoria profesional, solo quiero platicarles rapidísimo cuál va a ser la dinámica de esta conversación. Queremos hacer un poco más didácticas las pláticas para estar más relacionados con el público. Entonces vamos a tener 15 minutitos de plática entre Ara y Ale, después tendremos 15 minutos para preguntas del público, volvemos a 15 minutos con Ara y Ale y después volvemos a abrir un espacio para la audiencia. Entonces los invito a que nos escriban todas sus preguntas a través del canal donde nos estén viendo y nosotros vamos a estar recibiéndolas para después hacérselas a nuestras invitadas. Entonces, bueno, Aranza Luna es guionista y crítica de cine. Ella estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también en el CCC. Ha centrado sus investigaciones en feminismo, feminicidio y desapariciones forzadas. Ha colaborado para distintos medios como Código, Nexo, Cine Premier y Sector Cine. Forma parte también del equipo de la distribuidora Interior 13 y es asistente de proyectos de guionismo de la directora Alejandra Márquez Abella. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros hoy. Y Alejandra M. Vázquez es escritora, editora, docente y cuidadora. Estudió lengua y literatura. Desde hace más de 10 años es columnista en distintos medios digitales y también impresos. Ella tiene a su cargo un laboratorio remoto de escrituras autogestivo e imparte talleres de escritura con enfoque de cuidados. Además, coordina el proyecto Pensar lo Doméstico y es parte del comité organizador del Encuentro de Escritoras y Cuidados. Ella escribió el libro Su cuerpo de Harán, que fue publicado bajo el sello El Periódico de las Señoras, Caja Negra y Enjambre Literario. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias, Ale, y ahora les doy la palabra a ustedes. Hola a todos y todas. Ale, un gusto estar aquí contigo compartiendo pantallas. Sí, igual, igual. Y pues nada, pues muchas gracias por la invitación, gracias a Ambulante y gracias a Ale por compartir estos conocimientos. Y pues no sé, Ale, creo que habíamos platicado mucho antes, nos estuvimos llenando de mensajitos y queríamos ver, empezar por compartir nuestras propias experiencias, ¿no? Y ligarlas en este contexto tan complejo que estamos viviendo y que es muy similar a lo que vimos en pantalla. Sí, exactamente. Pues yo creo que para hablar de cuidados necesitamos hablar de nosotras y de nosotros. Entonces, un poco pensábamos justamente hablar de dónde nos agarró esta película, justamente. Y justamente también en este contexto en el que la casa se está convirtiendo en una especie también de laboratorio y que muchos procesos están siendo también pues muy visibles, ¿no? Cosas que a lo mejor antes no estábamos tan conscientes de que hacíamos o de que necesitábamos y de pronto vemos cómo necesitamos aprender muchas cosas. Y pues justamente yo como platicábamos, pues sí me llega en un momento en el que estaba pensando, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Porque pues son conceptos que luego parecen muy abstractos, pero que en realidad tienen muchas cosas técnicas, muchas cosas pues sociales, muchas cosas de clase, y entonces esta película justamente pues llega a dar una perspectiva clarísima sobre todas estas dimensiones que tienen los cuidados, ¿no? Desde lo muy técnico, o sea, estas mujeres que aprenden a cosas que se supone que son naturales, ¿no? De las mujeres, ¿no? O sea, estas trabajadoras que finalmente van a una especie de universidad de los cuidados y que toman notas mientras vayan a un bebé y que hay un maniquí que hace las veces de persona envejecida que tienen que cuidar. Entonces, pensar en esas dimensiones, más el asunto del Estado, ¿no? De un gobierno que depende su economía de las trabajadoras que van al extranjero, y también pensar en los patrones y las patronas, ¿no? O sea, cómo
estos estándares altísimos de cuidados que de repente una dice, bueno, ¿y si necesito todo eso que digo que necesito? Y que por lo tanto genera un montón de trabajo en muchas mujeres sobre todo, y que pues sí nos podemos detener a pensar, ¿no? Y ahí me llegó a mí esta película. Entonces tú dirás, Sara. Sí, no, o sea, creo que tienes toda la razón. Para hablar de cuidados hay que hablar de nosotras y también, o sea, pensando la casa, cómo estamos habitándola en estos momentos. Cuando veía a todas estas mujeres que estaban aprendiendo como esta cosa de los cuidados de manera profesional, me planteé como de qué manera estaba habitando y aprendiendo o no aprendiendo todas las implicaciones de estar en una casa. Y creo que también a nivel como cinematográfico, creo que me llegó de muchas maneras, como que habían surgido muchas inquietudes el año pasado con diferentes películas de diferentes cineastas, como que se empezó a abrir una discusión muy interesante con muchas otras colegas y claro que a veces dudas de lo que crees que ves en pantalla, pero creo que esta película terminó pues de reafirmar como muchas sospechas, intuiciones, tanto que yo creo que tiene la cineasta, como también intuiciones, sospechas que veíamos varias colegas al momento de enfrentarnos a una película. Y creo que se me hace como bien interesante también, y al ratito lo platicamos, desde dónde vienen como estas intuiciones, ¿no? De ahí se abre la discusión de si es un cine de mujeres, si son temas de mujeres, que la mirada femenina. Entonces, a mí me parece muy revelador que al menos todas estas, como podemos hablar como de una genealogía, por así decirlo, un poco del cine contemporáneo, como estos temas y estas decisiones ante la cámara y esta manera de relacionarse con los temas vienen de directoras y que me parecía como muy revelador en una entrevista que ella decía que la relación que tuvo con ellas y también se abren como otros caminos para discutir hasta dónde llega el papel del documental, ¿no? De una manera utilitaria, pero creo que con ella y con esta película se ve al contrario, ¿no? Ella dice que para hacer la película estaba con ellas y para ellas, que eso es algo como bien importante y que creo que muchas veces se olvida cuando estamos ante los demás, ante la otra edad. Sí, y esto, por ejemplo, que yo te preguntaba, Aran, de una manera pues muy de espectadora, ¿no? De cinéfila, digamos, como más de a pie, que cómo va mostrando la historia de estas mujeres desde la secuencia inicial, que muestra el trabajo del hogar de una manera muy detallada y además que tiene este rasgo de emocionalidad y todo, y cómo nos vamos enterando de qué es lo que, sin narradora, ¿no? Bueno, sin narradora que no sea la mirada de la cámara, nos vamos enterando de qué es lo que está pasando en ese centro de capacitación tan sui generis, ¿no? Que finalmente pues se conecta con un montón de cosas porque sí todas aprendemos a cuidar, y lo que dice sobre, digamos, esta genealogía de cómo sobre todo muchas cineastas, están aprendiendo también a cuidar de otras maneras sus historias, ¿no? Y eso es muy importante de empezar a decirlo porque justamente el cuidado está hecho en este sistema para que no se vea, ¿no? Para que no se digan estos procesos, etcétera. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? Las decisiones. Y ahora que lo dices, es como bien importante. Por ejemplo, yo decía, ahorita acabo de decir una forma de relacionarse, pero creo que más bien es una forma de cuidar, que creo que es una palabra que se debería de adoptar más al momento de hacer cine, que es algo como estas cosas de los estereotipos, ¿no? Que creemos que los cuidados solo se refieren a espacios muy específicos de la casa, del hogar, ¿no? La cocina, tal, tal, tal. Y creo que esta cineasta cuida su trabajo y cuida a ellas, que es algo un poco paradójico, ¿no? Ver cómo esta
este proceso de cuidado en un lugar donde precisamente se ve como de manera muy bajo todo el sesgo capitalista de aprendes cuidados porque tienes que sostener un país, porque tienes que sostener a tu familia, porque tienes que hacerlo por la familia, y un poco es olvidarse de ellas mismas. Sí, y justo estas dimensiones que sí muestra el documental, el hecho de que ella, digo, a mí no me, sí creo que a nadie le gusta esto de dar voz, ¿no? Porque pues finalmente ellas ya se ve que tienen como un montón de cosas que decir y que aportar, pero digamos, siguiendo la tradición de muchas, a lo mejor muchos documentales que pues finalmente sí parecía que estaban otorgando voz, ¿no? O que estaban midiendo la voz o que estaban usando la voz también. Aquí sí hay una intención muy clara, ¿no? De mostrar justamente estas dimensiones y que a través de ellas mismas y de sus actos y de sus palabras y de sus experiencias, sí nos vayamos dando cuenta. A mí sí me impresiona mucho la manera en que yo, espectadora, me fui dando cuenta de lo que estaba pasando. O sea, a mí sí eso me vuela la cabeza así, absolutamente. Y yo no había visto algo así, por lo menos en representación de audiovisual, ¿no? Ya dirán ahorita qué otras cosas hay para seguir viendo esto, ¿no? Sí, y es como, te digo que un poco con esta genealogía que ya después espero que se sigan haciendo como más, la genealogía que viene, según yo, como desde mucho antes, por ejemplo, con Ackerman, ¿no? Que se preocupaba también por los espacios y que creo que tiene o sea, como esta ocupación de los espacios, como apropiarse de los espacios, dice mucho sobre las preocupaciones temáticas y aquí lo vemos en este centro de capacitación, que pasa algo bien, bien chistoso, como tú dices, que no, o sea, que no notamos de primera instancia qué es lo que está pasando, ¿no? Y nos enfrentamos a una primera secuencia que no sabes si está ficcionada, si es exacto, o sea, como que no sabes qué está pasando con la cámara, si está metiéndose más de la cuenta, o sea, hay algo bien, bien interesante y que creo que una de las grandes, no sé, como de las grandes cualidades que tiene este documental es la combinación de los juegos de roles, que tienen bastantes usos, y que al mismo tiempo vamos del documental y de repente tenemos un juego de rol que es ficcionado, pero es ficcionado por ellas mismas, por las mismas protagonistas del documental, y que incluso en esos mismos juegos de roles desentrañas muchas cosas más, ¿no? Como para mí era como un poco la estructura colonial. O sea, vemos a estas mujeres que están practicando para gente, para patrones de otro país, que ve en Filipinas pues un buen productor de empleadas domésticas. O sea, como que hay una cosa que lo podemos ver desde lo macro y que lo podemos ver desde lo más pequeño, con ellas representando al esposo que nada más está sentado leyendo el periódico como... Y que es una cosa, una sensibilidad bien cañona, ¿no? Porque ellas, claro que saben qué es lo que pasa a su alrededor, claro que saben los juegos de poder que hay en las casas donde trabajan. Entonces creo que hay cosas muy acertadas, sobre todo con la cosa de los juegos de roles. Sí, a mí Sí, precisamente es... Ah, sí. bueno, me gustaría aprovechar, estamos todavía juntando preguntas del público, igual los invitamos a que por los comentarios nos escriban cualquier duda que tengan para poder platicar aquí. Pero a mí me gustaría aprovechar para preguntarles algo. De pronto escuchamos mucho sobre la imposibilidad o las dificultades que existen para tener como una mirada verdaderamente feminista en el cine, ¿no? Pero ahora mencionaban ustedes que aquí se siente como una especie de aproximación más cercana o no tan de el otro y yo filmando, que pues creo que yo también aprecio y creo que vale mucho la pena en esta película. Me gustaría preguntarles en ese sentido si consideran que podría tener como una visión feminista congruente, considerarían que esto es algo que podemos como clasificar de esa manera o cómo se sienten respecto a ese término y aplicado a esta película en particular. Bueno,
voy. Sí, los cuidados son un asunto también que creo que dentro del feminismo pues han ido ganando espacios también, porque justamente pues no tenemos una estructura para verlos, ¿no? Entonces es difícil también en este lenguaje de repente que hace que parezca, o por mucho tiempo pareció que era tomar los espacios masculinos, era la forma de tomar poder. De repente lo que pasa en los espacios privados, pues cada vez va siendo todavía mucho más, pues sí, más invisible, no es invisible pues, ¿no? Pero sí como invisibilizado. Entonces, creo que poder hacer herramientas, que creo que es lo que hace este documental, ¿no? Y bueno, algunas otras representaciones, ¿no? Crear herramientas mediante las cuales podemos escuchar a compañeras que están haciendo otras cosas, que están dentro de esos espacios y que están sosteniendo las vidas pues, de las familias donde están trabajando, ¿no? Y de sus propias familias. Entonces, en ese sentido, creo que esa mirada y este compañerismo del que también habla la directora, ¿no? De cómo fue el proceso mismo de hacer el documental, pues sí tiene todo que ver con poner a las mujeres en el centro y ponerlo así como ya dejar de pensar que solo lo que está afuera en lo público es lo que importa, ¿no? Yo también totalmente de acuerdo con Ale y creo que hay justo en este interés por los temas, para mí es muy importante, si vamos a hablar de feminismo en el cine, que exista una ética, o sea, una ética tanto con nosotros, con las otras, tanto con los temas. Y creo que eso se ve muchísimo en dónde se pone la cámara. O sea, como esta economía de movimientos de cámara que vemos en este documental, también nos hace pensar que no nada más son decisiones a la y se va, sino que son decisiones articuladas y pensadas y que tienen que ver mucho quizá con una distancia, no distancia, con las mujeres con las que trabajo esta cineasta, pero también al mismo tiempo creo que lo podemos ver en un ejercicio exterior de cómo la cineasta llegó a este lugar, cómo se relacionó con ellas. Ella menciona en una entrevista que era un tema cercano a ella, en el sentido de que ella también era una mujer asiática que se sentía extranjera en un país como Francia, que es donde ella habita, ¿no? Entonces, creo que en estas conexiones que puede tener tanto el sentirse extranjera en un país donde habitas, creo que desde ahí también podemos encontrar como esta ética que digo que para mí es muy importante y que creo que tiene, pues que da un paso a una sensibilidad que sí, que nos permite pensar que este documental está hecho de manera, pues, liberadora, aunque no lo parezca. O sea, aunque la cámara esté muy, muy quieta, que estamos en espacios cerrados, que hay muy poquititos exteriores, pero al mismo tiempo creo que hay algo muy liberador, porque podemos estar con, con estas mujeres y escuchar sus historias y reír con ellas y llorar con ellas, y creo que eso se necesita como de una reflexión muy, muy profunda para saber, sí, una reflexión muy profunda de saber cuál es tu posición ante las demás y ante la camarita que tienes en la mano. Tenemos una nueva pregunta, es de Katia Muñoz, ella nos escribe desde Querétaro y pregunta, si extrapolamos los principios del neocolonialismo aplicado a las empleadas domésticas, ¿qué evolución ven sobre este tema en México? Lo digo porque cada vez se aboga más por sus derechos. Yo voy a hablarlo desde la cinematografía, que creo que un poco regresando a lo que comentaba al inicio, como de esta especie de genealogía, suerte de genealogía, no estoy tan segura que se esté pensando como un tema tan importante como el colonialismo, por ejemplo, cuando se hace cine en México.
creo que hay pues ejercicios bastante interesantes, por ejemplo, en Ambulante, que hay otros dos documentales, Negra y Tote Abuelo, que son como muy particulares y que son como unos, para mí, que son unos ejemplos muy, muy buenos, pero volvemos a esto mismo, las directoras tenían una relación con lo que estaban, con lo que ponían ante la cámara, y contrario, creo que conocemos películas que el año pasado que tuvieron, o hace 2 años, que tuvieron mucho éxito y que abordaron estos temas y que nos hicieron creer pensar que una mujer trabajadora del hogar era la protagonista, pero creo que no lo era, porque creo que no hay una reflexión en tanto estos temas, ¿no? También es un poco pensar quién está filmando, dónde está parado nuestra directora, nuestro director, y para mí creo que en el ejercicio cinematográfico falta como muchísimo, aunque si bien estos ejercicios sí ayudan para visibilizar, para pues hacer ruido y para impulsar el movimiento que tienen las trabajadoras del hogar, creo que a nivel de hacer cine falta como mucho por recorrer. Sí, yo creo, y además el documental mismo me lo hizo, como me lo confirmó un poco, a ver qué les parece a ustedes, que desde hace tiempo que estaba pensando como esto de que el lenguaje, o sea, todo el lenguaje que se usa para hablar de cuidados, por ejemplo, de espacio doméstico, pues es el lenguaje de lo público, es decir, es un lenguaje pues masculinizado, ¿no? Y de dónde damos por hecho que ese lenguaje va, y que ese lenguaje y que esas acciones y que esos marcos nos van a dar la respuesta para asuntos que han estado en el olvido durante tanto tiempo, ¿no? Y que han estado, pues muy cómodamente puestos por abajo de las alfombras, ¿no? O sea, creo que la cuestión aquí, por ejemplo, con este documental es que crea una herramienta, crea un proceso que además es como reproducible. Bueno, no sé si ella crea, pero por lo menos reproduce un proceso de aproximación a su objeto, en este caso, pues este centro de capacitación, que no existía, pues, y creo que eso es muy importante, ¿no? Pensar en que estas herramientas no existen. Y entonces, de repente pensamos en estas, pues sí, estas luchas que son evidentemente muy legítimas y que hay que seguir pues difundiendo y haciendo mucho ruido sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Pero también al mismo tiempo necesitamos pensar si esos tabuladores, si esos lenguajes, si esos principios que estamos difundiendo realmente hacen justicia en un sentido mucho más profundo, ¿no? Que creo que, yo le decía a Ara, ¿no? O sea, yo veía a estas mujeres que son expertas en sostener las vidas y decía, ¿cómo es posible que hablen de esas cantidades de dinero, por ejemplo, ¿no? No es, o sea, es escandaloso que eso esté pasando, que esos sean los tabuladores y que esos sean los derechos a los que hay que acudir siempre, ¿no? Entonces necesitamos como rebobinar muchas cosas para que realmente sea justo. Y creo que eso lleva un poco a, a otra pregunta que tenemos de Julia Gómez, de Ciudad Juárez, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ella nos comenta, siguiendo el tema de Aranza sobre entender los juegos del poder, a mí me llama la atención la manera en que una de las propias estudiantes cuestiona el discurso del gobierno que las trata como heroínas, ¿no? O cuando hablan también de la relación instrumental que mantienen con su familia al enviarles dinero. ¿Ustedes qué opinan sobre las otras relaciones de poder que están implicadas más allá de los empleadores? Pues más allá de los empleadores, que también es un tema muy, como, como una decisión muy, muy particular, porque los empleadores son como fantasmas, ¿no? Sabemos que existen y están por ahí. Creo que hay algo muy, como muy revelador también en el documental de cómo se está institucionalizando, bueno, al menos en Filipinas, cómo se está institucionalizando este trabajo, pero es una forma de reconocer muy entre comillas, porque pues no, o sea, realmente, entonces creo que es importante ver, un poco regresar al ejercicio de observarlo desde lo micro,
hasta lo macro, y creo que tengamos esas tomas, que tengamos ese recorrido de la cámara por los pasillos, de una burocracia que se desborda, y que veamos pues prácticamente las historias de estas trabajadoras archivadas en folders y amontonadas por los pasillos, y que solo tengan, que la única diferencia entre ellas sea el país a donde tiene que ir a trabajar. Pues habla mucho de un poco lo que decía Ale, ¿no? A mí me parece escandaloso, no que ella lo filme, o sea, qué bueno que lo filman, pero me parece escandaloso que sigamos viendo cómo están amontonadas estas vidas, ¿no? Que, como dice Ale, o sea, ellas sostienen la vida, y pues lo único que pueden es aspirar es que su nombre y su apuesta por una mejor vida sea estar en unos pasillos. Sí, que vemos justamente el grado de expertise y cómo, o sea, nos está mostrando básicamente que se puede aprender a cuidar, ¿no? Es como una de las grandes cosas que yo veía en este documental, como de cómo siempre que parece que los cuidados son naturales y tal, y aquí están diciendo, a ver, no, estas mujeres están especializándose en cuidados, y que que fuera solo técnico, va, pero son cuidados emocionales y son cuidados de lenguaje y son, o sea, es una cosa de muchas dimensiones. Y creo que en cuanto a relaciones de poder, pues creo que cada vez va quedando más claro que el asunto aquí es que justamente poner sobre la mesa el término cuidados, ante todo, porque pues finalmente un Estado que está enviando mano de obra a otros países, ¿no? Mano de obra calificada, está concibiendo a los cuidados siempre como un servicio, ¿no? O sea, parece que los cuidados siempre están al servicio de los más aptos, al servicio de los más fuertes, al servicio de los más poderosos, y ahí siempre va a haber una relación desigual, siempre. Entonces, e impide también ver todas estas minucias que implica hacerse cargo, que lo dicen por ahí, ¿no? En uno de los diálogos, ¿no? Los humanos venimos a hacernos cargo del universo, ¿no? Dice una de las profesoras, y es un poco lo que hacen ellas, ¿no? Más bien es lo que hacen ellas, pues, y además saben todas las cosas de los funcionamientos de las casas, de las familias, de las mentes, ¿no? De sus patronas y patrones. Entonces, mientras sigamos viendo el cuidado como un servicio va a seguir ejecutándose una relación de poder sí o sí, en donde sea. Entonces necesitamos como ir desmantelando eso, que creo que eso sí lo dice la directora que lo quiere hacer, ¿no? Pues si estamos siguiendo rigurosamente nuestro esquema de tiempo, contra todo pronóstico en una conversación, ahora tenemos unos minutitos para una plática entre ustedes y yo sigo aquí recopilando las preguntas del público, y también hay unos comentarios bastante estimulantes para la conversación que también estamos tomando en cuenta, entonces síganos escribiendo y ahora volvemos con el público y mientras Acejo, Ara y Ale. Yo quería aprovechar tu expertise, Aran, porque platicábamos un poco, pero también, pues no sé si sea bueno como seguir hablando de esto, porque finalmente estamos hablando de un documental y como las decisiones que toma la documentalista, además que es muy vocal al respecto y que tiene toda una postura y es muy clara y es muy, muy bonita hablando y todo esto. Pues esto, ¿no? De las cosas que ves formalmente, porque creo que es muy importante y que tener estas herramientas también de espectadoras nos hace ver de otras maneras lo que nos pasa por los ojos, ¿no? Hace rato estaba como muy ñoña estudiando y viendo mis apuntes y me encontré con una frase muy, muy, muy bonita, un poco regresando a la señora Chantal Ackerman, que bueno, ella tuvo como esta experiencia de los espacios domésticos, de los espacios íntimos, y dice algo bien bello que voy a tener que leer porque no me lo aprendí de memoria, pero dice algo que es esta manera de acercarse, o bueno, ella lo hizo desde la ficción, como a su personaje en Jan Dielman. Ella dice que le permitió mirar a las mujeres con ojos diferentes
y sin embargo propios. Creo que hay algo muy bello que ella se posiciona como cineasta que está viendo a su personaje, a esta mujer que hace diferentes labores en su casa, pero también hay una conexión en tanto se es mujer y en tanto ella también habita el mundo, quiero creer, habitó el mundo, con unas experiencias pues parecidas. O sea, y eso creo que este es un poco la relación que yo vi completa y absolutamente en este documental. O sea, no sé si esta directora, bueno, no sé si no sé, pero yo creo que sí, todas en algún momento nos relacionamos con con estos espacios, que es un poco el pensamiento feminista que dice que estos conocimientos situados, que estos conocimientos que hacemos toda nuestra producción, digamos, ante el mundo como escritoras, como cineastas, como cuidadoras, tiene que ver desde donde nosotras estamos habitando el mundo y creo que saberse de qué manera estamos habitando el mundo y desde dónde lo estamos haciendo permite, no sé, tener libros como los tuyos, tener documentales como estos, no sé, o sea, creo que, insisto, creo que es muy importante pensarnos a nosotras en tanto, no sé, en este ejemplo, cineastas, y eso traerá cosas muy, no sé cómo llamarlo, como muy humanas hacia los espectadores y que creo que es algo que hace pues mucha falta, sobre todo en el cine mexicano ya con mis debrayes, pero creo que por ejemplo en el documental se están haciendo cosas bien interesantes y bien valiosas y que un poco los documentales que mencioné hace ratito como Tote Abuelo, que es la cineasta poniendo la cámara frente a ella y a su abuelo, al mismo tiempo que ella y su abuelo conversan. Y es una experiencia maravillosa. Y es una experiencia que vamos escuchando la plática y al mismo tiempo su abuelo le va enseñando cómo tejer un sombrero, que creo que ahí es poderosísimo y que no necesita más que la cámara enfrente de ellos y que traen como mucha fuerza de esta cosa de recuperar un poco los conocimientos de su abuelo, pero al mismo tiempo ella como una generación, unas generaciones después, tratar de entender cómo su abuelo veía el mundo y cómo eso a ella le va a permitir enseñarle a sus hijas. Entonces, creo que, por ejemplo, cuando vi Tote Abuelo, inmediatamente pensé en este mismo documental, como esta economía de movimientos de cámara. Y por otro lado, por ejemplo, en Negra, el documental Negra, quizá no hay una economía de movimientos de cámara tal cual, pero creo que en ella vemos esta cercanía con los temas de cómo ser una mujer afrodescendiente y la forma en que como una mujer afrodescendiente habita un país como México, que es absolutamente racista. Entonces, creo que ahí hay como cosas muy interesantes que ver y no perder de vista y darle oportunidad como a este cine chiquito, entre comillas, muy entre comillas, y que nos enseñe que hay muchas maneras de hacer cine y de ver a los otros. Sí, es que pensaba, ahorita que dijiste esto de cine chiquito, ¿no? Pues es que es verdad, no sé, yo que hago como textos que llegan a comunidades acotadas y, por ejemplo, mi hermana hace teatro que es de comunidades acotadas y yo siempre digo, no, es que las comunidades acotadas, pero no sé cómo eso se ve en el cine, ¿no? Que finalmente a lo mejor sí se parece un poco en el sentido de que, por ejemplo, esta directora hizo comunidad en el centro de capacitación con estas mujeres, ¿no?
no sé cuánto habrá filmado para lograr ese montaje. O sea, es una cosa muy impresionante porque sí iba tocando como todos los temas que, por lo menos yo como espectadora, era como que no me dejó ningún tema sin tocar. Entonces eso quiere decir que tuvo un material enorme filmado, ¿no? Y entonces sí hay supongo que también hay un sentido de comunidad de comunidad acotada, aunque se sepa que luego, digo, ella está en Francia, la estamos viendo acá y entonces va a andar por todos lados el documental, pero de todas maneras el sentido de la comunidad creo que sí está ahí. Y ella lo dice, ¿no? Como tomaron decisiones las protagonistas, muchas cosas no estaban planeadas, o sea, como que muchas cosas se planearon al conocerlas, al conocer sus historias. Y eso se nota un montón, es que no es ni cosa ni del genio, ni de magia, ni de nada, sino que es una serie de decisiones, tanto formales como éticas, que van haciendo un discurso que es reconocible en pantalla, ¿no? Y eso es muy impresionante. Respecto a lo que comentas, Ale, de la forma, me gustaría preguntarles a ustedes cómo se sintieron respecto como a la representación ficcional que hay dentro de la misma educación de las chicas. No es una decisión deliberada de la directora, digamos, pero cómo las hace sentir como estas representaciones ficcionales dentro del documental. ¿Quién empieza? Estamos viendo quién quita primero el micrófono. Es que yo sí quiero decir nada más porque a mí me impresionó mucho el inicio. Le decía a Aran que me recordaba la camarista, ¿no? Esta escena de sumo detalle del trabajo del hogar. Y luego fue muy impresionante, o sea, la decisión de empezar con esa secuencia y luego creo, no sé si a todas nos pasa, pero luego dije, está llorando y entonces cada vez va siendo más evidente y yo sí estaba muy perpleja sobre lo que estaba pasando ahí y ya luego tampoco estaba entendiendo, o sea, claro, entendí ya cuando tenía que entender que era una dramatización, pero creo que ponértelo así, pues tiene que ver con que no estamos habituadas justamente a ver ese tipo de dramatizaciones. Y ya luego cuando vemos que es un modus operandi del centro de capacitación, que incluso tiene su plan de estudios y está en su plan de estudios que dramaticen, ¿no? Que hagan sociodrama sobre las experiencias que han tenido, pues justamente sí da otra dimensión, ¿no? O sea, aunque sea lo usual en ese centro de capacitación, pero a mí sí me impresiona mucho y como que la especificidad de las situaciones que dramatizan, porque justamente vienen de experiencias reales, es a un tiempo muy, o sea, como que sí nos deja un montón de preguntas como espectadoras y por otro lado también da cuenta como de que pues tienen también un espacio para entre pares poder hablar de estas experiencias, ¿no? No sé. A mí, la verdad es que al inicio con esa primera secuencia dije, no puede ser otra vez otro documental explotando la experiencia ajena y estaba así como, pero bueno, creo que justo ahí está como estas intuiciones, esta intuición que creo que tiene la directora. Y sí, a mí también me impresionó muchísimo y al mismo tiempo no sabía exactamente cómo comportarme, como que, porque son experiencias terribles, o sea, son experiencias de violencia, o sea, violencia así sin ningún otro tipo. Y, y al mismo tiempo ellas lo hacían como con esta forma de caricaturizar a las personas con las que trabajan. E inevitablemente en algún momento, o sea, por ejemplo, se quedó mucho esa representación que hacen de que la mujer no sabe decir en inglés cortina y que la trabajadora le tiene que decir que no y que la otra se enfurece y en medio está el esposo haciendo nada. Y en ese momento dije, o sea, me está dando mucha risa, pero, o sea, y creo que poder lograr como esa sensación, no sé, o sea, creo que es también lo que le da como más texturas al documental, porque te exige a ti como espectador y te pone como
sea, como que a través de estas representaciones, como que dice, a ver, o sea, aquí está pasando algo muy grave y no te lo voy a decir de una manera, no sé, panfletaria, o sea, como entre comillas, como muy frontal, sino que te voy a poner estas representaciones y tu espectador vas a ver como esto que tienes adelante de ti. Y eso, o sea, son cosas que son decisiones como muy, muy acertadas y que agradezco mucho, porque un poco me acuerdo que Ale, en la plática que tuvimos antes, me preguntabas de estilos de documentales y yo te dije así como, ay, es que no sé, porque este es como muy particular y tiene como muchas decisiones muy que va del documental de la ficción y la ficción está en el mismo documental y son las mismas personas del documental que hacen estas ficciones y que sí hemos visto antes en otros documentales y en otras películas de ficción, pero y con este tema creo que lo hizo como como más fuerte, más potente. Sí, yo creo que es uno de los sostenes de la película, ¿no? Estas minificciones que ni son ficciones, pero que son muy fuertes. Sí. Hay una pregunta que me parece interesante porque yo también la tengo. Es de José de Jesús Valentín Hernández, que dice, me dio la impresión de que no solo es una capacitación técnica, pues también plantean situaciones de cómo defenderse y sobre sus derechos, que va un poco de la mano con lo que están platicando ahora, ¿no? Y él pregunta, ¿consideran que de alguna manera el gobierno filipino las respalda al trabajar en otro país? Pues en tanto que, o sea, si es sobre que hay un plan de estudios y que hay un centro de capacitación y todo eso, pues a lo mejor es digamos que es un espacio que pues dio para hacer este documental por lo menos, pero también creo que por las imágenes de la oficina, ya cuando sale de ese centro de capacitación y vemos a las trabajadoras y los trabajadores haciendo filas y todo eso, pues sí da cuenta de más bien un Estado que está sosteniendo su economía en pues las divisas que llegan de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, ¿no? Y que finalmente creo, no sé qué piensen ustedes, que la sensación de comunidad la da las mujeres que hacen las cosas en el centro de capacitación, ¿no? Incluso las capacitadoras, ¿no? Porque todas estas cosas de capacitación no solamente técnica, sino afectiva y de defensa y contractual, pues son asuntos que aparecen cuando comparten también sus experiencias, ¿no? Y que han ido sistematizando. Pero, pues sí, de eso a que, digamos, estemos ante un Estado que visibilice los cuidados, pues no lo creo, porque pues finalmente sigue siendo un trabajo que justamente hacen trabajadoras migrantes, que es un gran problema justamente por derechos incluso migratorios, ¿no? Y de estar lejos de sus familias y de estar sosteniendo además estándares de cuidados que son ridículos, la verdad, ¿no? Ahí lo vemos también, pero no sé. Pues a mí me pareció que no creo que esté el gobierno filipino velando por sus trabajadoras, más bien a mí me pareció como una forma de institucionalizar la esclavitud, porque realmente son, pues sí, son jornadas esclavizantes. O sea, por ejemplo, en Medio Oriente ellas no pueden salir de casa, son jornadas laborales de más de 14 horas, entonces sí, es una forma de institucionalizar y como hacer que todo el proceso migratorio de un país que registro con unas hojas. Creo que más bien registra un proceso migratorio que tiene que habla mucho de la economía del propio país, ¿no? O sea, en algún momento ellas dicen que pues están conscientes de que no hay futuro en ese país, entonces por eso tienen que hacerlo. Y tampoco creo que, o sea, si hay un plan de estudios y si hay como estos procesos, si hay un ejercicio de mujeres enseñándoles a estas mujeres, pero no sé, o sea, yo lo pienso y me pregunto a mí misma si es profesionalizar, pero más bien creo que no del todo, porque si hablamos de profesionalizar, entonces sí habría como un esquema de derechos que las respalden más allá bueno, si tu patrón te quiere violar, habla a la agencia
O sea, creo que todavía son como una suerte de consejos que tratan de disfrazar una violencia hacia ellas y hacia sus cuerpos, que a mí, no sé, me parecen, sí, me explota la cabeza. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Se nos está acabando el tiempo, entonces quiero juntar un poco dos preguntas que creo que van en una línea similar y agregar una tercera que creo que es importante y después invitarlas a una reflexión final para ya cerrar este conversatorio. Una es de Salvador Olvera Chaides, de Ciudad de México, que dice: este gobierno ha establecido un marco contractual en el que se reconozcan los derechos laborales del servicio doméstico. ¿En qué medida creen que se ha llevado a la práctica? Y la vinculo un poco a una de Renata Carvajal, que nos escribe desde Puebla y dice: el documental nos ayuda a repensar y formular críticas a la institucionalización de los cuidados. En el caso de México, la aprobación del convenio 189 de la OIT. ¿Creen que el salario es el primer paso para reconocer este tipo de trabajos? Y por último, no tan vinculada, pero creo que es importante la cuestión, es si consideran que este documental podría caer en la pornomiseria. Entonces, con esas preguntas las dejo después para unas conclusiones y podemos cerrar. Yo no escuché nada más lo último, si este documental podría caer en, ¿qué? La pornomiseria. Ah. Yo quiero contestar un poco enfocándome a la última pregunta y que creo que también puede como abrir el paso a las otras dos primeras preguntas. Creo que para mí, para nada fue un ejercicio de pornomiseria, porque creo que se ve que hay un ejercicio de acercamiento a ellas, no en el sentido de que solo quiero que me cuentes tu experiencia enfrente de mi cámara y ya, la que sigue, sino que en la misma película se teje en estructuras, se teje una comunidad que es muy, pues es un poco lo que dice Ale, ¿no? O sea, al fin las mujeres son las que están creando sus propias, sí, ante este panorama laboral. Y creo que es importante como ponerlo muy sobre la mesa porque sé que hay una explotación de cineastas del primer mundo que van hacia las orillas a encontrar temas exóticos y muy dramáticos para llevarlos a los festivales y ganar muchos premios. Y creo que aquí este documental ha estado en diferentes festivales, ha estado en Locarno, ahora lo tenemos en Ambulante, pero creo que para nada hace esa reproducción de explotación. Para mí me pareció como, sí, como una, no sé si llamarlo totalmente horizontal, porque al final hay una directora detrás y la directora toma decisiones y también seguro tomó decisiones al momento de hacer un montaje, pero creo que sí hay una cosa de mucha ética y mucho respeto en cómo encuadramos a estas mujeres, cómo a pesar de que estamos en un espacio reducido, no es una cámara invasiva que las está filmando así directamente, sino que la cámara está por fuera, como que sabe hasta dónde llegar, sabe hasta dónde acercarse a ellas, y creo que pues eso lo distingue muchísimo de otros ejercicios que claro, o sea, yo también cuando veo temas así que son hechos por cineastas europeos me generan mucha sospecha, pero creo que para mí este documental es justo lo contrario. Incluso la directora habla de un limbo, ¿no? O sea, como que este espacio es justamente un limbo entre, pues, como los extremos de la explotación que es dentro de su propio país, donde ya saben que no van a encontrar un trabajo remunerado como ir a lavar baños, eso lo dicen en el documental, una de las capacitadoras, y el limbo es entre eso y ya irse al extranjero, ¿no? Entonces, creo que lo que recupera esta directora, y por lo cual estoy de acuerdo con Aranza de que no hay una pornomiseria que dice quien pregunta,
pues es justamente porque se detiene a que, sobre todo, que escuchemos todo lo que se pueda a estas mujeres, y eso es terrible que tengamos que decir que eso es un mérito, pero sí lo es, ¿no? Y tan solo pensando en estos verbos que se usan para el trabajo del hogar o el trabajo de cuidados, ¿no? Que es visibilizar, poner sobre la mesa, etcétera. Eso quiere decir que tenemos una historización que los han puesto pues justamente invisibles y abajo de la mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto de los convenios, digamos que si nos ponemos a investigar, pues hay un montón de esfuerzos que se han hecho legalmente y sindicalmente, etcétera, porque estos trabajos tengan una posición pública, ¿no? Pero creo que yo sí insisto en esto de que el lenguaje público sí nos queda muy corto, que sí hay que, o sea, hay que apoyar a todas las organizaciones que están haciendo estos esfuerzos, porque son esfuerzos descomunales, ¿no? O sea, sí, pues justamente, ¿no? De llevar a algo de lo que está en el absoluto silencio y silenciado a una esfera pública, que muchas veces ayudan justamente estas representaciones de ficción y de no ficción, ¿no? Tanto libros como películas, como series, y entonces de repente eso impulsa un montón, pone sobre la agenda esas cosas. Pero que también creo que no debemos olvidar que estamos en deuda de repensar estos trabajos de cuidados y empezar a encontrar otras formas, ¿no? De representarlos y de hablarlos. Pues me gustaría saber si tienen algunas conclusiones o reflexiones finales para ya cerrar. No, pues yo que, pues justamente, no creo que fue muy, sí, muy conmovedor ver este documental, muy conmovedor en el sentido tal cual de que conmociona, pues, de que es un asunto que yo no había pensado, la institucionalización a ese extremo de los trabajos de cuidados y todo lo que eso evidencia. Entonces, a mí me dejó, por ejemplo, estas ideas de cómo podemos, por ejemplo, ya no o sea, nadie puede decir que no se puede aprender a cuidar. Eso a mí me parece muy importante, ¿no? Que sí podemos aprender a cuidar. Mucha gente dice que no y mucha gente está aprendiendo a lavar los trastes en esta pandemia y nos están diciendo cómo lavarnos las manos y estamos viendo que las casas necesitan cosas y que los cuidados son importantes en una situación que tenemos como al extremo, ¿no? Pero que como pensarlo en este expertise que tienen estas mujeres, a mí sí me atravesó así directo con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, encontrar, o sea, no dejar de ver todas estas dimensiones que creo que este documental plantea y que podemos relacionar con nosotras y nosotros mismos, pues es lo que sigue, ¿no? Nuestra deuda, digamos, como espectadoras y espectadores. Yo ya escuché la última pregunta, como la última hilazón, porque Zoom me sacó. Pues más bien era como un espacio para conclusiones finales. Pues no sé, yo voy a insistir en que nos detengamos en estas representaciones, en este cine que, insisto, para mí es liberador en muchos sentidos, liberador tanto en los esfuerzos que hace, liberador en la forma en todas las decisiones técnicas, en todas las decisiones de relación, de cuidados, que ya es una palabra que voy a tener muy presente en el cine, gracias Ale. Y pues nada, o sea, no, algo que me gustó mucho para esta charla es que Ale insistió mucho en que hay que cuidarnos de todas las maneras posibles, y creo que tanto en el cine también se puede decir eso, hay que cuidarnos, cuidar si bien nuestro trabajo, cuidar con quienes trabajamos, cuidar las personas que nos están dando el tiempo y ya. Pues muchas gracias, Ara, Ale, por su tiempo y sus reflexiones. También quiero agradecer al equipo de Ambulante por todo su esfuerzo y a los voluntarios por su entusiasmo incansable.
Les recuerdo que hoy, a partir de medianoche, ya pueden ver el siguiente documental de Ambulante en Casa, que es PJ Harvey, A Dog Called Money. Es un documental que forma parte de la sección Sonidero, que siempre promete mucho. Suelen ser películas muy divertidas y a la vez bastante profundas. Entonces se las recomiendo mucho. Y en la noche, a las 9, también tenemos un conversatorio, esta vez para hablar del trabajo del artista PJ Harvey, con distintos periodistas culturales y musicales, que también va a estar muy padre. Entonces, los invito a que sintonicen y a que conozcan el resto de la programación en www.ambulante.org y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos ahora y por todo su apoyo en Ambulante en Casa. Nos vemos pronto.